Oye, Anto, avancemos en otros temas, lo habíamos comentado también al inicio del programa, íbamos a conversar con Óscar Contardo, periodista, escritor, que ya está con nosotros aquí en el estudio para contarnos sobre su nuevo libro, sí, La Era del Entusiasmo Chile en los 90. Yo lo estuve hojeando, la verdad, bastante y está muy entretenido. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, Óscar, cuéntanos un poquito, vamos a dejar el libro acá para que se vea a través de las pantallas de Infinita, en infinita.cl y también a través de YouTube. Cuéntanos un poquito sobre el proceso de este libro. Primero, ¿qué te motivó a escribir sobre esta época? Déjame decir, no sé si compartes el diagnóstico o no, pero se ha hecho también varias columnas políticas respecto de esto y a propósito de la llegada del Frente Amplio entre medio al gobierno, digamos, a través del presidente Boric, con mucha denostación respecto de lo que fue políticamente esta época de los 90, ¿no? Y por algún lado, la Concertación no defendiéndolo, que era como bien curioso, como una época tan significativa, tan importante de crecimiento, de tantos avances, como que quedaron ahí. Sí, hay una nebulosa porque se hablaba mucho de los 30 años, y 30 años, por supuesto, son 3 décadas. Claro. Entonces, esta es la primera década de la transición, la primera década de la democracia, después de 7 años de dictadura, un periodo bien particular. 4 años de gobierno del presidente Elwin, 6 años del gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle. Sí. Una época donde la misión primera del presidente Elwin era establecer la democracia después de una dictadura feroz y darle estabilidad a un país. Y una democracia, Óscar, además media negociada, porque Pinochet seguía sentado en el Senado. No, o sea, Pinochet llegó al Senado, Pinochet seguía en la comandancia jefe del ejército. Exactamente, claro. Claro, o sea, una democracia que finalmente es vigilada, que está llena de esas trabas que establecía la Constitución del 80 hasta la reforma que tuvo después en el gobierno de Lagos en los 2000. Uh-huh. Una democracia en la que el jefe de Estado, no podía ni remover ni nombrar a los comandantes en jefe del ejército ni de la policía, por algo insólito. Ninguna democracia permite eso. Entonces, era una situación muy especial en donde esa generación que retomaba el poder, la generación que lo había perdido después del golpe del 73, tenía como misión darle una estabilidad económica y política en una situación de extrema excepcionalidad al país. Y lo logra. Uno puede tener críticas mayores o menores, pero en la gestión de Patricio Aylwin se logra eso. Claro. Era una economía que venía con unas inflaciones en torno al 20%, se logra controlar la inflación y empieza un periodo de crecimiento que se extiende hasta el año 98, hasta el tercer trimestre del 98, donde viene el frenazo de la crisis asiática. Pero desde el 90 hasta el 98, la emoción que domina es el entusiasmo, y por eso el nombre del libro. ¿Y por qué los 90? Yo hace 20 años publiqué un libro sobre los 80, la era ochentera, con mi amiga Macarena García, que para este álbum no está en un libro solista, la Maca está viviendo fuera de Chile. ¿Ya? Y es una especie de continuidad de ese libro, con otro enfoque, con 20 años de diferencia, digamos, ya no lo hace el Óscar Contardo de 31 años, sino el Óscar de 51, muy a mi pesar, y sobre una época muy diferente. La de los 80 estaba marcada por la dictadura, por una situación de cerrazón política, la de los 90 por el retorno a la democracia, y por todo lo que eso abría, las posibilidades que se abrían, las expectativas que existían con la democracia. Óscar, esto es una radiografía no solamente política, sino que también social, ¿no? De los años 90, que como tú dices, comienza una etapa de crecimiento, y con el crecimiento la reducción de la pobreza, y con la reducción de la pobreza de manera notable, digamos, en estos de manera años, notable.
La dictadura entregó un país con unas tasas de pobreza altísimas, Sí. mayores del 40%, una pobreza distinta a la pobreza que actualmente Una pobreza conocemos. además analfabeta. Una pobreza, mira, no exactamente analfabeta, pero una pobreza que se notaba un rasgo común en esos años que ya dejó de serlo es una pobreza sin zapatos, una de gente viviendo a suelo desnudo entre cartones, lo que ahora se denomina viviendas de emergencia eran muchísimo mayores. Se habría logrado controlar la desnutrición, que era un problema crónico. Eh, pero aún así el acceso a los servicios de salud y la educación pública estaban muy dañados. Entonces, la misión de la democracia era recuperar y darle estabilidad, además de enfrentarse a ese problema. Ya durante la década los índices de pobreza disminuyen a una tasa súper considerable. Aparece un sector medio y aparece el consumo como modelo de desarrollo. Sí. Oscar, yo te quería preguntar sobre el tema de los medios que abordas en el libro, los medios como Rock and Pop o Zona de Contacto que marcaron una generación. Te quería preguntar qué papel tuvieron en la construcción cultural de esos años. Yo creo que Zona de Contacto y Rock and Pop crean un modelo de juventud nuevo apropiado para ese momento. Sí. Todo lo que, usando el lenguaje de la Zona de Contacto de esa época, todo lo que era underground se transforma en mainstream en los 90. Rock and Pop logra una revolución en torno a la radio. Fíjense algo, que ustedes dos son jóvenes. En esos años, por ejemplo, los sellos multinacionales a principios de los 90 no estaban instalados en Chile y las promociones de los artistas anglos, sobre todo los anglos, eran casi inexistentes. Entonces, la forma que tenían las radios que tocaban música anglo, orientada al público juvenil, de estar al día, era encargando discos al extranjero en base a las suscripciones que tenían de Billboard, de eso. No sabían que si esos discos iban a tener éxito, no tenían mayor información sobre los grupos, era toda la información. Entonces tocaban una canción, pero no daban el nombre de la banda ni el nombre de la canción para tener la exclusividad. Y tenían prohibido a los radiocontroladores dar el nombre. Mire, el radiocontrolador ahí... Sí, nuestro longevo radiocontrolador. Está sintiendo y está refrendando lo que estoy diciendo. Entonces era un mundo muy distinto. Y el 90 ya había pasado la fiebre del rock latino del año 86, 87 al 88, que había llevado el rock y el pop en castellano a las radios FM. Por lo tanto, el 90 ya no se tocaba música en castellano en la FM. Entonces, el rock and pop, la revolución fue aligerar a los conductores, que los conductores hablaran como cualquiera, no estos conductores serios de voz modulada de otra época, que se dijeran los nombres y que se hablara en el lenguaje que hablaba la juventud. Y eso provocó un éxito muy importante. La rock and pop se transformó en todos los segmentos, en ese momento en la radio más escuchada. Y Zona de Contacto era parte como de este nicho ecológico de esta nueva juventud que quería acercarse a las tendencias mundiales, esa época pre-internet donde era muy difícil estar informado de lo que ocurría afuera, a no ser que tú tuvieras una suscripción a revistas extranjeras o fuera a los institutos binacionales donde llegaban estas revistas. Entonces era como un proceso de acercamiento al mundo después de años en que Chile parecía estar aún más alejado de todo lo que pasaba internacionalmente. Son los años en los que empiezan a hacerse habituales los conciertos extranjeros donde se revitaliza la vida nocturna que había sido cancelada en dictadura, en fin. Entonces, eso crea un ambiente muy particular y muy específico que le da un carácter muy propio a esos primeros 10 años.
Claro, hay una especie de boom cultural, de una explosión cultural que estuvo reprimida durante mucho tiempo, Oscar, que tú la retratas también en el libro. Y es súper interesante mirarlo en perspectiva, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de escribirlo, no en los 90? No, Porque mucho después, estamos hablando de esa- 30 años atrás, sí, entonces ponerse en ese eso escenario es difícil, ¿no? Tenés que apelar ¿sabe? mucho a la memoria. No es tan difícil. Yo tengo súper buena memoria. ¿Ya? Tenía. Ya con los años, ya digo, pero tengo buena memoria de ese pasado. Ya. A la vez ya tengo un entrenamiento de hacer investigación en eso, entonces como que el oficio como te facilita mucho eso, pero para mí era importante tener como la perspectiva de un tiempo largo, como porque te facilita aquilatar bien qué fue lo realmente importante de lo menos importante, porque pasaron muchísimas cosas, imagínense, en 10 años pasan muchas cosas, de lo que dejó rastro, lo que provocó cambios sociales importantes que llegan hasta hoy día, de lo que no, en fin. Entonces, a mí esa perspectiva del tiempo, lejos de ser como una dificultad, me parece más bien un atributo, una forma de enfocar bien, una posibilidad de enfocar bien lo que realmente es relevante. O lo que realmente yo creo que es relevante y que a la gente le va a resultar relevante también cuando lo lea. Oscar, ¿qué te pasa a ti sin tomar ninguna posición, digamos, pero qué te pasa a ti cuando se ataca constantemente esta época que ha sido, lo hemos visto sobre todo ahora en este proceso tan exacerbado que tenemos de elecciones presidenciales, qué sé yo, y no solamente en este periodo, sino que en el anterior también? ¿Qué te pasa a ti cuando...? Yo creo que la generalización Ujú. le jugó en contra, a la larga le jugó muy en contra al Frente Amplio, poniéndolo ya Claro, con nombre y apellido. con nombre y apellido. La generalización que hizo de una época. Y esta como superioridad moral, ¿no? Y el juicio liviano y la superioridad moral. O sea, Claro. pensándolo desde la izquierda, el costo que ha tenido esto es que existe la posibilidad cierta de que el próximo presidente sea por primera vez alguien que apoyó el régimen de Pinochet. Abiertamente. Que apoyó abiertamente el régimen de Pinochet. Claro. Claro, el expresidente Piñera era una persona de derecha, pero había sido un opositor público al régimen de Pinochet. Por lo tanto, estaba en otro cuadrante. Voto por el no, o sea. Claro, votó por el no y fue público. También Claro. ponían en duda eso, de Sí. que hubiera votado por el no, pero fue algo público. O sea, él y Andrés Navarro, el empresario, eran los únicos empresarios, De hecho, que le costó muchísimas críticas. claro, dentro de su importantes propio sector. que fueron por el no en esa época, y fue algo que se sabía, que aparecía en la prensa. No era un invento de última hora. Entonces, yo creo que hacer esa generalización en torno a los 30 años, una generalización que no tomaba en cuenta los distintos periodos presidenciales y los distintos desafíos que tuvo cada uno de esos periodos, es injusto. El desafío que tuvo el periodo de Patricio Aylwin fue muy diferente al que tuvo Eduardo Frei Ruiz Tagle. A él le tocó encabezar un gobierno que tenía que vérselas con Pinochet en forma muy directa. A Patricio Aylwin le hicieron dos movimientos que fueron amenazantes, el ejercicio de enlace y el boinazo con militares. Por la causa de eso es los famosos Pinocheques, que era un episodio de corrupción gravísimo, en fin. Entonces, eran momentos muy distintos. Como fue distinto después en los 2000 el periodo del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet. Entonces, claro, la generalización borraba y ponía todo en un mismo saco y le bajaba el perfil a la gravedad de las crisis que se tuvieron que enfrentar en ese momento. Claro, hubo
negligencia, se pudo haber hecho mucho más en términos del impulsar la agenda de derechos humanos y de la inversión social, sectores más pobres que tuvieron que enfrentar situaciones como la de las casas Copeva del año 96, que insisto, ustedes son personas jóvenes, eran miles de casas de viviendas sociales que se llovieron. Sí, claro, sí. Hubo un frente de mal tiempo que duró mucho, que fue muy duro, que fue de los más duros de la década, pero las casas les tuvieron que poner plástico. Entonces, eso nos revelaba un sector social que estaba fuera de la prosperidad de esa época. Una prosperidad que dura, que viene del 90 al 98 y que se frena con la crisis asiática y que que fue un frenazo muy fuerte a este entusiasmo y al ánimo que se había instalado ya durante esos años de que el año siguiente iba a ser siempre mejor que el anterior. Siempre todo bajo el concepto de este eslogan, ¿no? De la alegría ya viene. Claro. Que es un eslogan y que yo entiendo que, claro, poco antes se empieza a cuestionar ese eslogan y se empieza a hacer mofa del eslogan, claro. que la alegría no llegó, en fin. Pero es un eslogan. A ver, todos los eslogans políticos van a aludir a una idealización. Sí. Claro. En el caso, utópica, claro, ¿no? En ese caso de la alegría ya viene, era vivir en dictadura es una cosa muy diferente a vivir en democracia. Y para quienes no vivieron en dictadura, es muy difícil darles el contexto porque es una experiencia que se vive más allá de hechos, sino una forma de vida que puede ser muy ruda. La idea de la alegría era una necesidad que tenían los chilenos y las chilenas en ese minuto que teníamos de tener un futuro y un horizonte distinto, de una convivencia distinta. Sí. Oscar, a propósito de eso mismo, y no sé si tú lo compartes, hay varias teorías respecto de esto a propósito de los resultados de la última elección, de generaciones que han ido pasando y que muchas generaciones no saben lo que fue vivir en dictadura, y por esto mismo hoy día hay una especie de derechización del votante. Sí. No sé si tendrá algo que ver con eso mismo. Sí, definitivamente no sabe y no tendrían por qué saberlo tampoco. Yo la responsabilidad no se la pondría a ese grupo de jóvenes que puede juzgar que en dictadura se vivió mejor. Yo la responsabilidad la haría recaer sobre una élite política que no supo traspasar el valor que tiene la democracia y que no supo cómo hacer valer o representar que los crímenes cometidos por la dictadura, las violaciones de los derechos humanos, es algo que no se puede volver a repetir y es algo muy, muy grave que merece ser castigado, que eso tiene que tener consecuencias, que el Estado cualquiera sea no puede disponer así de las personas. Entonces, claro, existe esta ola que es internacional y que hasta el momento había sido contenida en Chile, que ya no, pero hay la cuota de responsabilidad ahí, yo la haría recaer sobre esa élite política, más que sobre esta juventud, porque no se puede traspasar esa experiencia, no se puede enseñar algo que se vive y que espero que nunca más se vuelva a repetir. Entonces, que todos esperamos eso. Yo creo que es súper lamentable, y que se perdió una oportunidad en la conmemoración de los 50 años del golpe para entender lo que significó perder la democracia y lo que significó tener un régimen como el
como el que tuvimos. Ujú. Y esos temas igual siempre salen a la mesa de nuevo, por ejemplo, con el tema del candidato nacional libertario, Johannes Kaiser, que también es siempre consultado sobre estos temas de la dictadura, o lo que propuso también de indultar a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco también. ¿Qué te parece también estos candidatos que surgen con estos tipos? Yo creo que la trivialización de ese tema llegó a un punto en el que cosas que uno tendría que haber dado por sentadas, que en realidad no valía la pena discutir, se empezaron a discutir y se empezó a trivializar. Yo creo que es grave. Es grave en la forma en la que se plantean. Es grave que se diga que alguien como Krasnov en realidad no hizo nada o no está probado. Imagínate, con un centenares de condenas sobre cosas gravísimas, repulsivas, que se lo presente, que alguien que aspira a ser una autoridad del país presente a un sujeto como Krasnov como una persona sobre la que no están probados ciertos cargos, me parece gravísimo. Dicho, y aprovechando, acabo de leer que el alcalde de Providencia se refirió al punto ahora, al punto de Krasnov, y que a él le parece que era un asunto que no se debería discutir, Sí. la prisión del señor Krasnov. Señales como esa me parecen valiosas, o sea, que alguien desde ese mundo deje claro cuáles son los límites. Claro, trivializar eso es grave porque lo pone en un sentido que no debería ponerse, que es son de mi bando, son del otro. Ujú. Claro. O sea, deberían ser cosas que no son discutibles. Que no se deberían discutir, porque no se trata de tener un bando. No es debatible. No es la violación de debatible. derechos humanos. Un bando es cuando Sí. se debaten cosas políticas, en fin, no cuando se habla de crímenes de esa magnitud. Óscar Contardo, periodista, escritor también de La Era del Entusiasmo, Chile en los 90. La invitación para todos a que vayan a comprarlo. ¿Está disponible ya en las librerías? Está disponible en librerías, así que En todas las librerías del corran país, a su ¿cómo librería se dice? favorita. Oye, ¿y está también en formato online para Kindle? ¿También se puede encontrar? Sí, Ya. entiendo, yo soy bien ñurdo para eso, así que no podría decirlo. Igual ahí. la recomendación, a Sí, mí en lo personal, a mí me gusta el libro físico. Sí. ¿no? Me Sí, encanta. Sé que lo otro no, es la cómodo, mayoría de la gente, ¿no? genial. Y en el ámbito en castellano prosperó muy poco el libro electrónico. Sí, además. Y da menos royalty para los autores, así Así que muy vayan a bien. comprar el libro, entonces. Vayan a comprar el libro físico. Eso. Óscar Contardo, muchas gracias por haber Muchas estado gracias a con ustedes. nosotros. Muchas Que esté muy gracias, bien. que esté muy bien.